Volvemos a los periodistas. Bueno, seguramente usted ya lo reconoció. Hoy tenemos el privilegio de tener una vez más aquí en Los Periodistas a un colega periodista muy prominente. Por supuesto, se trata de Pedro Valtierra. La anterior ocasión que platicamos con él fue en el estudio. Hoy va a ser mediante esta plataforma a distancia, pero con el mismo privilegio que pues yo expresé en aquella ocasión, lo expreso ahora y le doy la bienvenida a Los Periodistas una vez más a Pedro Valtierra. Pedro, qué gusto que estés una vez más aquí con nosotros en tu casa. Bienvenido. Gracias Álvaro. Gracias Alejandro por esta oportunidad. Estoy contento, feliz de saber que van muy bien. ¿Se escucha? Perdón. Sí, escuchamos perfectamente. Es que a la gente se va a acordar porque todo nos lo guarda y luego nos lo reclaman más adelante. Pero la última conversación que tuvimos sobre Pedro Valtierra, dijimos, lo que hay que hacer es invitar a Pedro Valtierra a que haga una exposición para todos, para que todos sepan, vean el trabajo de Pedro Valtierra. Y dijimos, en aquel momento dijimos, vamos a revisar 10 fotografías de Pedro y que Pedro Valtierra las escoja y que Pedro Valtierra nos cuente el contexto en el que se dieron estas fotografías. Y bueno, esto que parecía que era un sueño, ahora ya lo tenemos aquí. Y pues tenemos una selección que ha hecho Pedro Valtierra y que queremos compartirles a todos ustedes. Y pues yo creo que sin más, Álvaro, si les parece, Pedro, yo diría que vamos pasando una foto, la ponemos y luego que Pedro Valtierra nos cuente de qué se trata. Perfecto, ¿no? Como ustedes gusten. Muchísimas gracias, Pedro. La dinámica y yo con mucho gusto. Bueno, la primera fotografía que vamos a ver se llama Los Ojos. Fue tomada en Yucatán en el año 2004 y Pedro Valtierra nos puede contar. Bueno, mira, esta es una fotografía que se hizo en Mérida, Yucatán, precisamente en el 2004 en una feria. Como ustedes saben, la vida cotidiana para los fotógrafos es muy importante. Andar con tu cámara por cualquier parte, por cualquier lado, siempre lista para poder disparar. A mí me ha gustado mucho observar la vida cotidiana de la gente. Además de hacer las otras fotos, me gusta observar a la gente. Y en esta feria aquí en Mérida, esta muchacha muy guapa con un sombrero ahí y al fondo esos ojos, corrí para buscar un buen encuadre y disparar. Y quedó bien, creo, la fotografía, ¿no? Es una foto que gusta, no es una de las fotografías que, digamos, la gente conoce de mi trabajo, ¿no? Digamos, de lo más conocido, ¿no? Pero esta es una foto de la vida cotidiana que me parece que puede entrar dentro de esta búsqueda que uno tiene como fotógrafo de ver la vida diaria, ¿no? Tú has sido, Pedro Valtierra, un compañero fotoperiodista que nació en Fresnillo en 1955, un fotógrafo de situaciones de la cobertura política, de los conflictos y sí de la vida cotidiana. Por eso esta fotografía, Los Ojos en Yucatán, sí, efectivamente menos conocida que otras que, pues por supuesto, has tenido la oportunidad de recoger, y hay una en especial, que tiene más tiempo. Tú escogiste una fotografía que tiene también que ver con la literatura. En este caso, una segunda fotografía que tú
escogiste la tomaste en 1985 y se la tomas a un grupo de artistas, a Carlos Fuentes, escritor, a Rubén Blades, fotógrafo, a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, y a Carlos Monsiváis, el gran Carlos Monsiváis. ¿Cómo fue esa fotografía? Mira, esa fotografía fue con Rubén Blades, que es este famoso músico, ¿no? Panameño, que incluso fue candidato a la presidencia de la República y que tiene unas canciones muy bonitas, ¿no? Esta fotografía se hizo mientras yo estaba trabajando en La Jornada. Es una presentación de Rubén Blades ahí y se convoca a un grupo de intelectuales y de artistas para apoyar al Salón Margo. ¿Se acuerdan del Salón Margo? ¿O ustedes eran muy jóvenes, todavía no nacían? No. Seguimos siendo muy jóvenes. ¿Qué te pasa? Álvaro sí estaba ya grande. Álvaro ya andaba ahí reporteando, ¿no? Claro. Bueno, esa fotografía, ¿por qué les comparto esta foto? Bueno, porque son fotos que son poco conocidas, ¿no? Están estos personajes allí que asistieron a la fiesta y, por cierto, estuvieron ahí dando su baile, ¿no? Quise compartirla con ustedes porque no solamente soy fotógrafo de estas cosas de violencia, sino también de estas imágenes de estos personajes que me permitieron estar ahí con ellos, ¿no? No había muchos fotógrafos, entonces, bueno, he tenido en distintos momentos la oportunidad de retratar a personajes como, bueno, García Márquez o Carlos Fuentes o el propio Monsiváis, ¿no? En distintos momentos, ¿no? Para mí es importante el registro de estos hombres de la cultura que han aportado tanto a nuestro país, ¿no? Chiapas ha sido muy generoso para la fotografía de Pedro Valtierra. Esta fotografía, sin embargo, es todavía anterior al conflicto que todos conocemos, donde hay fotos icónicas de Pedro Valtierra, pero esta foto es de 1982, me imagino que es un campo de refugiados guatemaltecos, es frontera Echeverría. ¿Cuál es el contexto, Pedro, de esta fotografía que estamos viendo? Oye, ¿cuál es la foto? No la recuerdo en este momento. Refugiados guatemaltecos, es una niña que tiene los brazos, los dedos entrelazados. De su abuelo. Del abuelo, así es. El abuelo, exacto. Sí, bueno, mira, esta fotografía, el contexto era Ríos Montt, 1982, México, frontera Echeverría, eran los primeros refugiados. Tú debes acordarte, bueno, no sé si los dos se acuerdan, en 1982, entre aquella represión de el general Ríos Montt, Ríos Montt, dictador. Fray Ríos Montt, que fue una represión de un proyecto que se llamó Tierra Arrasada y que expulsó a miles de guatemaltecos hacia México. Nosotros estuvimos ahí, este trabajo se hizo para Uno Más Uno y estuvo el reportero Miguel Ángel Velázquez, que ustedes conocen, y yo trabajando este tema para Uno Más Uno. Un día en la mañana nos dijo Becerra Costa, no, en la madrugada nos dijo Becerra Costa, que era el director, Miguel Ángel y yo estábamos de guardia, y llegó a la redacción y nos dice, se van mañana a cubrir a Chiapas porque hay refugiados, me dice. Salimos muy temprano, a las 6 de la mañana, en un avión hacia Villahermosa, Tabasco, tomamos el vuelo. Bueno, después llegamos a Villahermosa, fuimos a Tenosique y de ahí tomamos un avión, rentamos una avioneta, creo que eran 5,000 pesos, una avioneta que nos llevó a frontera Echeverría. Llegamos a frontera Echeverría, cruzaban, parecía película, ¿no? Que llegas en el momento y están pasando los refugiados en lanchas, y entonces bajamos del avión, de la avioneta, y estuvimos ahí unas 2-3 horas haciendo el trabajo, tomando las fotos. Ustedes saben cómo es el trabajo, el oficio, andar de volada, en fin, trabajamos 2 o 3 horas y luego otra vez en el vuelo regresamos a Tenosique, en carretera Villahermosa, llegamos para tomar el último vuelo hacia México. Llegamos a México a las 11 de la noche, ese mismo día nos fuimos al periódico,
llegamos a la redacción del periódico y no estaba el encargado del cierre del periódico. Si ustedes me autorizan, voy a ser discreto y no voy a decir su nombre, porque es famoso hoy. Entonces, no estaba en el periódico Miguel Ángel Velázquez y yo entonces, que sabíamos dónde Becerra Costa iba a cenar, cuáles eran las características de la cena, que yo lo digo con honor, porque además era un buen periodista, y las cenas, bueno, era otra cosa, ¿no? Marcamos a ese restaurante, Las Meninas se llamaban, contesta Becerra Costa, y le decimos, pues acabamos de llegar, pero ¿cómo? ¿No está ahí el fulano de tal? No, voy para allá. Regresó a las 11, a las 12 de la noche, ya tenía revelado los rollos. Becerra Costa vio la nota, vio las fotos y cambió la portada a la 1, 2 de la mañana. Entonces, es una maravilla eso, porque cuando terminó ya de hacer el periódico, nos dice, bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? Deberían estar en Chiapas. Al día siguiente volvimos otra vez a Chiapas a hacer los refugiados. Esas son, digo, el contexto de esa imagen. Y luego, Alejandro, una maravilla, Pedro, porque muy rápidamente nos haces una retrospectiva, no solamente de tu trabajo como periodista, como fotoperiodista, yéndote en las condiciones en las que se trabajaba antes, sino pues también en una etapa del periodismo. Era el periódico 1+1, 1982, un periódico que nació a partir del golpe de Echeverría al Excelsior de Julio Scherer, y Becerra Costa era efectivamente el director, pero alguien que vivía para el periodismo. Y así es. Tú mismo, digo, ahora es muy fácil trasladarse y enviar desde donde tú estés de manera digital las fotografías. Acá había que llegar a revelar todavía. Sí, claro, y el reportero tenía que llegar a escribir, o sea, ya sabes, no había computadoras ni nada de eso, ¿no? Es que eso se olvida, Pedro, pero tú recordarás que cubrimos Chiapas sin cámaras digitales y sin computadoras. O sea, la guerra de Chiapas de 1994, el levantamiento armado de Chiapas, lo cubrimos, ¿te acordarás? Sí. Así, sin computadoras, peleándonos el módem, todos, digo, para conectar un módem, las líneas de teléfono, o sea, con máquinas de escribir. Por ejemplo, Chiapas, eran 7 horas a la realidad de ida. Así y 7 de regreso. Tú fuiste, Álvaro, me acuerdo que fuimos en aquella de la foto que te mandé hace poco. Hermosísima. Estás ahí entrevistando al ingeniero y a Marcos en exclusiva. Sí. Eran 7, 14 horas, más la conferencia, te tardabas todo el día, perdón la expresión, y lo tenías que llegar a revelar, y los reporteros a escribir en su máquina aquella, y luego dictar la nota por teléfono. Bueno, cuando los chavos escuchan esta, piensan que uno es de la época de los nerdentales, ¿no? Pero no, es poco acá, ¿no? Eso pasó ayer, en realidad. Eso pasó ayer, ¿no? Bueno, y de la frontera Echeverría, justamente que tú recoges un momento con una capacidad artística y no solamente periodística, en esos momentos también en los de la represión del general Efraín Ríos Montt, impuesto por el gobierno de Estados Unidos en Guatemala, viajas ese mismo año o estás ese mismo año allá al otro lado del mundo, a la República Árabe Saharaui. Saharaui Democrática, 1982, y hay una fotografía también que nos gustaría que nos contaras cómo la captaste, porque hay un tanque enfrente de un habitante de ese lugar.
Sí, mira, esta foto la hago precisamente en marzo de 1982. Esa imagen corresponde a la República Árabe Saharaui, que está en conflicto con Marruecos, ¿no? La República Árabe fue cedida por Francia antes de morir a Hassan II, que era el rey de Marruecos, la cede todo el territorio que es rico en y que estratégicamente tiene un lugar muy importante, lo cede a Marruecos y bueno, se desata un conflicto, un movimiento encabezado por el Frente Polisario, que es el órgano político-militar de los saharauis, y se enfrenta a los marroquíes. Ahí, por ejemplo, es muy importante señalar que la participación de la mujer en ese conflicto, la participación de la mujer es fundamental, porque ellas son las que prácticamente estructuran, organizan al Polisario. Es importante eso. Entonces, la fotografía se toma muy cerca de la frontera con Argelia, país vecino de Marruecos y del Sáhara y de Mauritania, que está un poquito más al sur, apoya a los saharauis, y esa fotografía está cerca de los campamentos de refugiados saharauis que se van que se refugian en Argelia, ¿no? Ese es un desfile, están mostrándonos a los periodistas, éramos 2 o 3 periodistas, nos están mostrando las armas que le habían quitado a los marroquíes. Por eso es que está ahí, nomás que este personaje es un militar con su vestido, con su indumentaria saharaui, está viendo el tanque. Y esa es una de esas fotografías que me toca cubrir, que me toca hacer. Ese trabajo lo hice para 1+1, ¿sí? Luego se publicó también en la revista Por Esto, que dirigía Mario Menéndez, que hizo la revista después de regresar de La Habana, pero bueno, este es más o menos el contexto. Les cuento brevemente que yo fui en ese año y tomé unos 30, y luego después, y aprovechando que estaba del otro lado, me fui a París y traje, por cierto, los 30 rollos metidos en una bolsa de plástico negra, porque cada que pasábamos en el aeropuerto, en las puertas de seguridad, los rollos los pasaban por los rayos X. Entonces yo les explicaba, sacaba mi bolsa negra y les decía, soy fotógrafo y por favor no pasen estos rollos porque pues son importantes, ¿no? Y en aquellos años tú podías hacer eso en el aeropuerto y los de seguridad pues agarraban tu rollo, los abrían, los veían y pasabas sin que estuvieran por los rayos de seguridad, los rayos de ¿cómo se llama estos que luego te pueden ver? Los rayos X. Los rayos X, ¿no? Me acuerdo que pues yo estaba en Ciudad Juárez y recibíamos las fotografías de Cuarto Oscuro, pues un día en la tarde, un día cualquiera, había una manifestación 1988, estaban las calles tomadas, los maestros marchando, tal, y luego nosotros en la redacción allá hasta Ciudad Juárez preocupados cómo va a llegar una fotografía, porque la prensa obviamente estaba en control del Estado y no había televisión transmitiendo eso. O bueno, no estaba tomada por el Estado, la televisión estaba al servicio del Estado, encantada de la vida de servirle al gobierno corrupto del PRI, siempre, Televisa y todos esos. Pero en ese momento había que esperar una fotografía. Sabías, porque hablabas con los amigos allá en la Ciudad de México, que se estaban dando estos eventos, y entonces un muchacho, fotógrafo de Cuarto Oscuro, salía corriendo después de tomar las fotos, salía corriendo del lugar de los hechos. Olvídense ustedes, a quien nos escucha y nos está viendo, olvídense ustedes, no existía nada, ni los teléfonos celulares existían. Salía corriendo un muchacho hasta el aeropuerto. En el aeropuerto llegaba a la puerta de un avión porque podía con su credencial entrar hasta con la credencial podías entrar hasta... Sí. Tal cual. En la puerta del avión se paraba y le decía a alguien que iba entrando, le decía,
traigo este paquete, por favor, llévelo a Ciudad Juárez. Allá en Ciudad Juárez lo va a recibir un fotógrafo. Un joven. Pedro. Sí, no, así era esa historia, así fue, así creció Cuarto Oscuro. Eran las marchas del ingeniero Cárdenas, revelábamos del ingeniero Cárdenas y Cloutier. Eran otros tiempos políticos. Y entonces tomábamos la foto y íbamos a revelar y hacíamos 5 copias. Uno para Juárez, ¿estabas en el diario entonces o no? En el diario, así es. En el diario. Bueno, entonces mandábamos al diario, mandábamos a 6 periódicos. El Norte, Porvenir, Vanguardia, El Debate de Sinaloa, El Imparcial, cuando estaba ahí todavía el hermano que se me va el nombre, pero bueno, y ustedes. Y entonces íbamos al aeropuerto un fotógrafo y así lo hacíamos como lo estás contando. Y entonces llegaba el avión allá, ustedes iban al aeropuerto, hablábamos por teléfono, describíamos al personaje, llegaban y entregaban la foto. Ese era el periodismo de entonces, ¿no? Pero hoy ahí están las fotos, Alejandro, ahí están todo el material que nosotros hicimos entonces. Cuarto Oscuro ya tiene 35 años. Carajo. Y luego del desierto saharaui nos vamos hasta la Plaza de la Revolución, hasta La Habana, Cuba, en 1998. En esta fotografía, alguien en una bicicleta con un extraordinario perro atrás. Cuéntanos la foto, Pedro. Mira, esa fotografía fue hecha en 1992. Es una fotografía que está en la Plaza de la Revolución, ¿no? Yo iba con el reportero David Aponte. Fíjate, hoy director del Universal. Hoy es director del Universal, entonces íbamos a cubrir la visita del Papa a La Habana, ¿no? Que luego hay una foto del Papa y Fidel en La Habana, ahorita la contamos, pero esta fotografía andábamos David y yo recorriendo la ciudad de La Habana, en fin, pues reporteando, ¿no? Y de pronto vamos en una calle y en sentido contrario viene el señor con su perro. Le decimos al señor que nos acompañaba, que hacía la función de taxista, oiga, pues persígalo. Y nos fuimos ahí junto a él, por la ventana, tomando las fotografías de este personaje con su perro, ¿no? Es una fotografía que también ha gustado, fotos de vida cotidiana, ahí en La Habana, ¿no? En fin. Pero en contraste con esta fotografía y otras muy artísticas, pasamos a otra que tú has, es una fotografía que además es muy emblemática de ti y ocurrió unos días después, 10 días después de la matanza de Chenaló. Esta fotografía que se llama Mujeres de Xoyep, en Chenaló, Chiapas. Sí, bueno, es una de las fotos estas que es muy, muy famosa, muy reconocida. A mí me da mucho gusto que la gente le guste, ¿no? Que la gente la haga suya. Hay muchas interpretaciones sobre la imagen. Mira, esa fotografía la tomé el 3 de enero, precisamente 10 días después de la masacre en Acteal, que murieron 46 personas y luego murieron además, que no están contabilizados, 4 niños que estaban en el vientre de las señoras. Que son, tú ya lo has narrado, lo han contado, una masacre terrible, una masacre de la que no se ha hablado últimamente. De diciembre de 1997. Sí, y eso, bueno, esa fotografía está así de la siguiente manera. Había los campamentos, la gente sale de ahí a formar un campamento en Xoyep, se instalan ahí, es época de lluvias, de frío, y entonces estaba yendo la prensa. Yo entonces era jefe del periódico La Jornada de fotografía y me toca ir un sábado. El corresponsal era Juan Balboa, fueron reporteros de Televisa,
fue reportero y fotógrafo del periódico Reforma, fue fotógrafo y reportero del periódico El Nacional. En fin, habíamos varios periodistas. Fue Carlos Martínez, un camarógrafo muy importante en Chiapas, que estuvo muy vinculado al registro de Chiapas. Y luego, cuando nos llegamos a Soyep, al campamento, las mujeres nos vieron y se envalentonaron. Un día antes había llegado el ejército cerca, ahí a unos 200 metros, a cuidarlos. Según esto, a cuidarlos, llegaron ahí, la gente quería que se fueran, los identificaba, por supuesto, con los grupos estos paramilitares, que fueron los de la masacre. Una masacre que duró prácticamente todo el día. Se refugiaron en la iglesia y los mataron, los persiguieron. 46 murieron. Entonces, la gente los asociaba al ejército con los asesinos. Entonces van las mujeres encabezando la marcha y llegan a pedirle a los soldados que se fueran. Llegan, se van acercando poco a poco, empujándolos como ustedes ven, y en un momento dado, los reporteros que estábamos ahí, a mí me dio miedo, porque yo he estado en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en otros lados, donde yo pienso que no podría ver esa imagen, no se podría ver una imagen así. Porque si tú te acercas a un soldado, que haces eso, te golpea, ¿no? Entonces, cuando yo vi que los estaban empujando, que los soldados casi se estaban cayendo, me dio miedo. Bajé los rollos, saqué los rollos y se los di a Juan Balboa y le dije, oye, tú listo por si pasa algo, pues te vas con los rollos, ¿no? Yo seguí fotografiando y en un momento dado, de entre los empujones y todo eso, había un tronco y me subí ahí y entonces hago los disparos donde sale esa fotografía. Esa fotografía, yo ya la mandé en la noche, había tomado color blanco y negro, la foto original es color. Yo ya había mandado unas fotos a La Jornada, en la noche esto lo iba a mandar para Cuarto Oscuro, pero como la vi tan buena la foto, la mandamos al periódico. Carmen Lira decidió publicarla en la portada, a doble plana. Sí. Y entonces, pues ya había los fax. Cuando yo desperté el día siguiente en la mañana, sentí que algo pasaba, porque los reporteros, sobre todo los fotógrafos, me veían muy raro, y de pronto un fotógrafo del Reforma se acerca y me dice, nos diste en toditita, y ya sabrán ustedes qué. Le dije, ¿por qué? La foto, dice, me pusieron como, lo regañaron, en fin, ¿no? Bueno, la foto ahí siguió. En la tarde de ese día me habló David Brooks, que era el corresponsal de La Jornada allá en Nueva York, y me dice, oye, tu foto va encabezando la marcha. En una marcha que hicieron en Nueva York de apoyo a los zapatistas, pidiendo que se aclarara el asunto de los muertos, iba ahí. Bueno, me dijo algo que me gustó mucho David. Dice, esa fotografía tú la tomaste, pero ya desde chiquita, le digo, es tu hija, pero ya se fue. Bueno, ahí está la foto. Yo soy agradecido con la gente que me permitió estar ahí también, ¿no? Porque no solamente es el reportero, sino también la gente que apoya y que estimula, ¿no? Como en el caso del periódico La Jornada, donde yo estaba trabajando entonces, ¿no? Qué fotografía, una fotografía para la historia. Es una gran fotografía, el gesto, el momento. Puede ser México, pero puede ser en cualquier parte del mundo. Son los abusos del Estado, los abusos del poder, la furia, la resistencia del pueblo. Ese es lo que representa esta fotografía. Eso. Y luego, fíjate, Alejandro, perdóname la interrupción, cuando me dieron el premio Rey de España por esa foto, me fui a España, yo llevaba una foto ahí, y cuando me entregan el premio, la reina me pregunta por la foto. Entonces yo la llevaba, no me habían dejado meterla al lugar,
pedí que me la entregaran y se la di. Estaba emocionada la reina porque le había gustado mucho esta foto y ella estaba muy interesada en el tema de Chiapas, ¿no? Cuénteme la historia, me dijo. Iba Carlos Montemayor en representación del periódico La Jornada o en representación de Carmen, que era la directora, y entonces Carlos, que hablaba griego, ahí le explicó a la reina un poco la historia de la foto, y luego, curiosamente, cuando después tuve oportunidad de ver al subcomandante Marcos en aquella gira que hicieron a México, que vinieron y estuvieron allí en la Escuela de Antropología, lo vi y ahí lo saludé, y él me dijo, oye, ¿por qué la reina nada más? Dame unas fotos a mí. Y ya le regalé unas al sub, ¿no? Y se las diste, Pedro. Sí, entonces la foto está, la tuvieron ahí varias gentes, ¿no? Les gusta y está bien. ¿Cuántas lecturas para una misma fotografía? Pues sí, obviamente es un instante capturado que queda para la posteridad. La foto y su autor quedan para siempre. También es un tema de resistencia, pero también es un tema de hermanos contra hermanos, Pedro. Sí. Porque al final son los rasgos de los soldados no son distintos a los que están frente a ellos. Son sus hermanos los que están Sí. frente a ellos. Eso es lo conmovedor de la fotografía, que es brutal, cobra vida, ¿no? Sí, cobra vida y mira, yo siento que es una foto que no ha pasado de moda, yo lo siento, ¿no? Un día fui a España, hace poco, me invitaron a un bar y entonces entré al bar y estaba pintada en la pared, enorme. Y pues se siente muy rico que la gente la aprecie, ¿no? Uno hace fotos para que lo aprecie la gente, ¿no? Y si esta es querida, yo también, ¿no? No me la creo, pero hay que valorar también y hay que darse cuenta que la foto gustó. Oye, Pedro, ¿alguna vez, por ejemplo, este militar, cuyo rostro es pues muy fácil de identificar, ¿alguna vez has sabido quién es? No, nunca supe. Y fíjate que esa fotografía la tenía el secretario de la Defensa, se la pidió el secretario de la Defensa a Carmen la fotografía, como para tenerla en su oficina. Es una foto que no sé, gusta, supongo, ¿no? A todos los sectores, pero nunca supe cómo se llamaba el soldado. Busqué hace poco, estuve allá en Acteal, fui a dejarles unas fotografías, entre esas, esta fotografía, para la biblioteca que tienen allí en el pueblo de Acteal, ¿no? Yo he mantenido la relación con ellos y mis fotos se las he dado para que ellos las tengan ahí mostrándolas, ¿no? Para las muestren y para que la gente que va, en fin. Por cierto, están haciendo una biblioteca y yo también ahí apoyo con algunos libros y eso, ¿no? En fin, pero nunca supe ni de la señora ni del soldado. Y del soldado. Pues ojalá una u otra sería bueno saber qué piensan después de tanto tiempo, más 23 años. Sí, exactamente, 23 años de esa fotografía. Bueno, caray. Caray, pues nos vamos desde Chenaló, Chiapas, hasta Estelí, Nicaragua, en una foto, la foto de Idalia, Pedro. Mira, esa foto es una foto también, que ya tiene esa fotografía 41 años, ¿no? Esa foto fue del 80. Ella había sido guerrillera, ya en ese momento ya era miembro del ejército sandinista. El nombre no es Idalia, el nombre se lo puse así en honor a Jaime Avilés. Jaime Avilés hizo una nota de una guerrillera que se llamaba Italia, que está publicada en el periódico 1+1. La historia es que un día Ricardo Rocha, que era reportero de Televisa, estaba cubriendo la guerra en Nicaragua, le dan una carta para que la difunda. Y esa carta, me acuerdo, estábamos ahí platicando,
y Ricardo Rocha se la da a Jaime Avilés porque le dice es que yo no la voy a usar, una nota en la televisión, pues no, mejor tú haz una nota. Hizo una nota Jaime Avilés, que en paz descanse, una nota maravillosa. Ojalá y tengan oportunidad de ver el 1+1 de esa época. Entonces es una nota de una niña, una joven que decide irse a hacer la revolución. Se va de guerrillera. Parece que es una joven no de muy proletaria, clase media alta, que decide irse a la guerra para cambiar el país. Jaime Avilés hace una crónica muy bonita, esas crónicas que Jaime sabía hacer. Entonces, cuando yo vi a la mujer, cuando vi que venía marchando, es muy bella. Tomo la foto y me acordé de Idalia, y así le puse a Idalia, pero la historia de ella es una historia maravillosa, porque ella murió 4 años después. No, murió después y entonces tenía 2 hijos y luego tuvo otros 2, fueron 4 hijos. Murió muy joven. Y en una exposición que me hizo la UNAM en 2011, en el Centro Cultural Tlatelolco, esa foto estaba allí. Y la usaron para promover la exposición. Yo en el 81, 82, había hecho una exposición en Guadalajara, que usaron ese póster. Y ese póster llegó a Nicaragua con los hijos de Idalia. En 2011, muchos años después, una amiga ve a Idalia como el cartel de invitación del centro fotográfico, y entonces investiga mi nombre y me buscan y me cuentan la historia de Idalia. Murió 4 años después de la foto, unos años después de la foto, tuvo 4 hijos. Ella, Idalia, tenía su foto colgada en la pared del póster de 1982, lo tenía allí. Yo les prometí ir a Estelí y hacer una exposición allá y visitar a la familia, pues como un agradecimiento porque han guardado esas fotos de tantos años. Ustedes saben cómo se ha puesto ahora allá la situación, ¿no? Pero bueno, los fotógrafos no somos responsables de los actos de los políticos, y los periodistas somos responsables de los actos de los políticos. En efecto, y bueno, hay otra fotografía también de ese 1982 en frontera Echeverría, en Chiapas, con refugiados guatemaltecos. Esta fotografía de un hombre tomando los alambres de púas con sus dedos. Mira, esa foto la pongo porque fíjate que esas de esos días de los indocumentados, de los refugiados, mejor dicho, guatemaltecos, y es una fotografía que han llevado incluso a hacer algunos análisis estéticos de la fotografía, ¿no? En España, por ejemplo, han trabajado sobre esta fotografía haciendo una revisión desde el punto de vista estético y del mensaje que está dando la fotografía y en su contexto político y social, y que es ahí donde entra un poco la discusión de si es arte, si no es arte, si estas cosas, ¿no? Entonces, esa foto fue publicada en portada, a Becerra Costa le encantaba, y por eso la pongo ahí. Es el mismo contexto que explicaba hace rato de los miles de refugiados que llegaron a México en el año 82. Luego hice una exposición en Chetumal con esas fotos, unas 50 fotos de refugiados en Chetumal, y había como unos 4,000, yo creo, refugiados ya unos 15 años después, 20 años después. Y llego, entonces en la exposición la gente lloraba, y había 4,000 y muchos lloraban y lloraban porque se acordaban, y yo no soporté estar viendo tanto llanto de la gente, ¿no? Viendo mis fotos ahí, porque se estaban reconociendo. Eso es muy impactante y siente uno que finalmente el trabajo sirve para algo, ¿no? Carajo. Huelga de
Huelga de mineros desnudos, se llama esta fotografía, es en Pachuca, Hidalgo, el año creo es 1985, Pedro. Sí, bueno, mira, 3,000 mineros se fueron a la huelga porque no les daban ropa para bajar a la mina. Dos amigos ahí que teníamos en Pachuca, Arturo Herrera Cabañas y esta Irma Eugenia Gutiérrez, amigos de Miguel Ángel Granados Chapa y míos, nos fueron a invitar al periódico, a Miguel Ángel y a mí, para que fuéramos a esta huelga. Ellos los asesoraban, los ayudaban, en fin, ahí. Y al día siguiente, Miguel Ángel me dijo, no, yo no voy, vete tú. Le pidió a Andrea Becerril, reportera, a quien ustedes conocen. Sí, cómo no. Que sigue activa, Andrea. Nos mandan a Pachuca. Nos fuimos en un Volkswagen rojo que tenía. Llegamos, la cita era a las 7, pero nos perdimos y llegamos a las 7:15. La huelga duró media hora. Yo alcancé a tomar un rollo y medio y unas 10 fotos en color. Pero no hubo ningún fotógrafo profesional allí. Entonces fue un tema exclusivo. Ni los fotógrafos de Pachuca estuvieron ahí. Creo que, como bien dicen ustedes, los periódicos, pues bueno, pues no les interesaban, ¿no? No les interesaban muchas cosas, pero eso es otra historia. Es otra historia. Eso. Entonces, se publicó en portada en La Jornada, ¿no? Carlos Payán, que era el director, un personaje importante porque reconocía la fotografía. Yo siempre digo que donde hay un buen periódico, un buen director, hay un florecimiento en la fotografía. Payán publicó 2 fotos en portada y se volvió un tema internacional. Me habló la agencia Contact de Nueva York y me dijeron, vente a Nueva York, tráete el rollo en color que tomaste. Fui, llevé los negativos y se vendieron, circularon muchas fotos por varias partes del mundo. Pero bueno, fueron 3,000 mineros desnudos. Solamente duró 45 minutos la huelga porque le resolvieron todo. Y luego ya después se puso de moda, ¿no? Encuerarse. Un día que estaba en Chihuahua, al año siguiente en Chihuahua, se desnudaron ahí frente al Palacio de Gobierno. Estaba gobernador, se me va el nombre. Fernando Baeza. No, antes, el que estaba interino. Óscar Ornelas, no. Sí, Óscar Ornelas estaba. En fin, bueno, se puso de moda encuerarse para resolver los temas, ¿no? Y por último... Perdió fuerza. Perdón, te interrumpí, Pedro, porque hay una fotografía también que también de vida cotidiana, un niño gallero que tiene además la característica de que es tomada en tu tierra, no en Zacatecas solamente, sino en Fresnillo. En Fresnillo, así es. Oye, en Fresnillo, ahorita está muy mal la cosa ya. Terrible. Sí, terrible. Yo acabo de estar hace 15 días. Yo acabo de estar hace 15 días ahí. Yo voy mucha frecuencia, como ustedes saben, a mi tierra. Yo quiero mucho Fresnillo, ahí nací. El niño gallero es una fotografía que hice en el año de 86, haciendo un recorrido por Zacatecas. Ese es en Patillos, en ese pueblo de Patillos, en una hacienda. Ahí nació Francisco Goitia, el gran pintor zacatecano, de Fresnillo. Y entonces yo andaba recorriendo las Zacatecas, viendo qué pasaba. Hoy en ese pueblo, en ese rancho, caminando a las 12 del día, paso por un lugar donde estaba este niño ahí en una casa. Voy con mi cámara, una Nikon con un 35 milímetros. Veo que el niño está sentado dándoles de comer o haciendo algo ahí con los gallos, y me regreso, lo veo y bueno, ustedes saben que en la foto hay que tener mucho cuidado porque luego cambia la gente, en fin.
El niño no se asustó, o el adolescente se para, como lo ven, y empieza a acariciar el gallo y me ve así con esa mirada que tiene, y alcancé a tomar 3 fotos con un lente de 35. Bueno, y ahí está la foto. Zacatecas, Fresnillo, mi tierra. Pasé, por cierto, el otro día ahí cerca de tu tierra, de Álvaro. Lagos de Moreno. Lagos de Moreno. Paso cuando vengo por Aguascalientes. Sí. Pasaste por la tierra de... No entré al pueblo. No, porque está Libramiento. Sí, pero hubieras pasado a comerte, para comer bien, hombre. O unos, para comprar unos jamoncillos de leche que son extraordinarios. Sí, bueno, para la próxima pasaré por ahí. No, bueno, te lo dice como si en Zacatecas no se comiera bien, Pedro. Por eso es que te lo dice. Yo lo conozco. Te está picando, es lo que está haciendo. No, es muy bonito, Lagos de Moreno es muy bonito, ¿no? Sí, cómo no. Zacatecas es muy bonito, este país, Pedro, es muy bonito este país. Nosotros solemos comentar aquí que cuando era posible, antes de la guerra de Calderón, todavía recorrer este país, entrar hasta los rincones de Michoacán, entrar a los rincones de Zacatecas, que había un cierto riesgo, pero no este riesgo. No estaba un país como estaba, así dolorido en lo que lo convirtió la guerra de Calderón. Y era posible. Yo decía, Álvaro, que 2 años antes, justamente de que estallara más bien de que echara a andar Felipe Calderón esta guerra, pues yo me agarré porque estaba escribiendo mi capítulo de Amos de México, el libro de Amos de México, y me agarré bordeando todo Veracruz hasta Tampico y hasta me metí a Tamaulipas. A Reynosa. Por todo Veracruz hasta Tamaulipas. Es un viaje que hoy es imposible de hacer. Imposible de hacer. Sí, no, es muy difícil. Y bueno, como bien dicen ustedes, pues todo se debe a ese error, ¿no? Que se dijo en su momento. Yo lo señalé en ese momento cuando la guerra, dije, esto es un error grave, que va a tener consecuencias gravísimas para el país. Y no, ya no hay paz, ya no hay tranquilidad, ¿no? Se perdió todo eso. Ojalá y recuperemos este país. Pedro Valtierra, es siempre un enorme honor tenerte aquí. Te agradecemos mucho que hayas hecho esta selección. Le dijimos a la gente que íbamos a cumplir con esta selección y que su autor iba a ser quien las narrara, que ese privilegio íbamos a tener nosotros de tenerte aquí para que la gente pudiera oírlo de viva voz, y te lo agradecemos siempre mucho, Pedro Valtierra. Oye, no, muchas gracias, y yo quisiera comprometerme públicamente, no sé si tú ya la tienes, Alejandro, pero Álvaro no, una fotografía de las mujeres de Soyet. No. Para que la pongan ahí atrás. Por supuesto. La vamos a poner. Ya. Sin duda. Ya, la vamos a poner. Y ya nos vamos a ver pronto, Pedro. ¿Cómo? Tenemos que vernos pronto. ¿Ya tienes tu doble vacuna? Ya tengo mi doble vacuna. Ya estoy listo para entonces, ir hay que tomarnos una doble copa. Sí, claro que sí. Oye, yo estuve también en el CCH Naucalpan, ¿eh? Sí, de donde soy yo egresado yo. Sí. No, hombre, Pedro, qué privilegio que hayas estado con el público de los periodistas esta tarde contando estas 10 fotografías maravillosas. No va a ser la última ocasión en que platiquemos aquí y hoy te lo agradecemos de todo corazón. Oye, no, Álvaro y Alejandro, yo les mando un abrazo, mi admiración, mi respeto, mi cariño, porque creo que hacen falta periodistas como ustedes, ¿no? En este país. Ese es un tema que ahorita está en boga, no vamos a hablar hoy, pero no nos espantemos. Creo que los ejercicios que se están haciendo ahora desde el poder vale la pena, ¿no? No hay que asustarnos, hay que seguir haciendo periodismo,
Yo recuerdo cuando hice unas fotos en Bolonchán, cuando mataron a 13 campesinos, el ejército directamente con Juan Sabines. Esa fotografía me gustaría verla en otra oportunidad. Tengo las fotos con Víctor Avilés. Nadie publicaba nada de esos temas. Sí. Me acuerdo con mucho dolor y bueno, ya tenemos muchos años, hemos visto muchas cosas. No hay que sorprendernos de lo que pasa y me da gusto y los felicito porque espacios como este hacen falta. Les mando un abrazo y mi respeto. Muchas gracias, Pedro. Queda el pendiente el tequila de ahí de tu pueblo. Órale, encantado. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Un abrazo. Gracias. Abrazos.